Ok, buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Por segunda ocasión. Por segunda ocasión. Toma Ya dos. llevamos como media hora. Toma dos. ¿No? Pues ahora sí que no es bronca de uno, ¿no? Las máquinas a veces fallan. ¿Ya le pusiste play? Sí, ya le puse Okay, play, ya me fijé que si fuera el... ¿Cuál es el foquito? A ver, para ver si... es que hay un foquito ahí en la consola. Ah, ya. Que se supone que se tiene que subir cuando tú hablas. Ah, ya veo. Pues es que Jonathan, trae todo un equipo aquí, micrófonos, consolas y todo. Trae hasta papitas ahí. A ver, pásame una, ¿no? Digo, sí, vamos a agarrar confianza aquí, pues ya. Sí, pues, de una vez. Estamos en casa, ¿no? ¿Y en qué estamos? Que se nos fue. Se nos fue media hora de plática acordándonos. No pasa nada. Acordándonos de nuestra época de universitarios, de cómo fue que coincidimos las primeras veces, cómo fue que lo conocí, en dónde fue que lo conocí, lo que me quedó grabado de él en esa época, y se los vuelvo a comentar, en una clase de Derecho Administrativo que daba... se me fue el nombre del licenciado, una disculpa. Pero fue secretario de acuerdos y en el juzgado penal. Pero bueno, en nuestra carrera es algo común, ¿no? Y el maestro preguntaba, pues, qué libros habíamos leído, ¿no? Y algunos salieron que habían leído Los Tres Mosqueteros o cosas por el estilo. Y Tito mencionó a la Biblia, dijo, yo he leído la Biblia, leo libros respecto a la Biblia, y mencionaste algunos, creo que mencionaste Una vida con propósito, y no me acuerdo cuáles otros, pero lo que me dejó impactado a mí fue que se animó a hacer lo que yo no hice, ¿no? Que fue decir, hey, yo también leo la Biblia. Cabe aclarar, pues, que en aquel entonces, pues, yo no daba un muy buen testimonio cristiano, ¿no? No te preocupes, todos pasamos por ahí. Yo también, da igual. Sin embargo, son de las pocas cosas que no se identifican, ¿no? Aparte de nuestro actuar. Sí, porque claro, también hay que aclarar que el actuar debe ser diferente para un cristiano, ¿no? Y cabe mencionar que, pues, cuando yo lo conozco, él iniciaba con todas estas cosas de la ayuda social. Tema social, sí. De los temas sociales. Mencionamos ahorita que fuimos a Casa Gabriel, que ayudamos a algunos orfanatos, la Casa del Anciano. La Casa del Anciano también. La Casa del Anciano también. Recuerdo que hicimos una colecta para, bueno, tú lo recordabas ahorita, hubo una inundación o un terremoto para el sur en nuestras... y mandamos todo, y mandamos bastante comida esa vez. Un camión lleno. Y pues así fue como nos conocimos, y nos habíamos perdido la huella, pues, por azares de la vida. Pues interesante, nos conocemos en el derecho, tenemos una afinidad también en lo que es nuestras creencias. Y pues la vida nos ha llevado por ahí, ¿no? Y siempre como que hemos estado en contacto por los amigos, y que les mandamos un abrazo al Jacu, al Mono, a Rubén. A ver, recuerda. A Vivi. Sí, claro, y al Franco. Franco de Mayorado. Sí. Estuvo un restaurante aquí en el Boulevard. ¿A poco? Y pegó el restaurante, más que el COVID sí, nos vino a pegar muy duro. Ajá, pegó muy duro. ¿Quién más estaba ahí también? Yoli, la Yoli, ¿verdad? Entonces, son un salón muy, muy unido, que en situaciones muy difíciles estuvieron cercanos a mí, pero también todos teníamos como que un corazón al servicio, ¿no? De dar. Sí, son personas que hasta la fecha, de esas que dices, solo le falta conocer a Cristo para completar el cuadro. Sí. Pero son muy buenas personas, de hecho. Los quiero mucho. Yo sigo teniendo contacto con ellos, les platicaba, y por ejemplo, mi mamá fallece en el 2012 y me llegó todo el salón así de... ¿Ah, sí? De bandada, no sé cómo se enteraron. ¿Llegaron a tu casa? Llegaron al sepelio de mi mamá. ¿A y poco? ahí estuvieron conmigo, me acompañaron. Un grupo muy unido. Sí. Yo creo que era el mejor grupo de la universidad en su tiempo, y hasta el día de hoy, ese grupo, los maestros dicen que son los mejores, ¿eh? Qué buena onda, qué bueno saber. Sí, pues es que se unían a estudiar, o sea, le echaban ganas, que ¿no? Lo único que recuerden de mí, que no era tan buen muchacho, dijeron. No. Los tienen muy buena estima. Sí, era un grupo disciplinado, nos encantaba debatir. Se armaba
Se ponía bueno, ¿no? Se ponía bueno. Había veces que los maestros tenían que decirnos, muchachos, cálmense, estamos en clase. Y luego también teníamos buenos maestros. Sí, estaba claro Flemante, Partida, todos los maestros que estaban ahí. Ponciano. Ponciano, era muy bueno. Muchos le tenían miedo al maestro Pues Ponciano. yo le tenía miedo, le tenía respeto. Respeto, sí. Yo me acuerdo que en mi primera interacción con él no estuve de acuerdo con él. Y era algo que mucha gente no se animaba porque... ¿Derecho romano? No, me dio administrativo. Administrativo, ok. Ajá. Que no estaba de acuerdo con él y hubo un mini debate ahí. Y hasta la fecha me lo encuentro en los juzgados. ¿Te saluda? Y me saluda. También a mí. Porque siempre le digo, maestro, ¿cómo está? Porque me he encontrado con maestros que me dicen, ya somos colegas. Sí, pero eso no quita que usted me haya enseñado en la universidad. Usted sigue siendo mi maestro y lo sigo viendo con mucho cariño. Sí, Villavicencio. ¿No? Villavicencio también. Hay muy buenos maestros, sí. El maestro Hans, que murió, también falleció. Gran maestro de Derecho Laboral. De Derecho Laboral. Tenía una voz impresionante cuando hablaba. Y muy preparado siempre para todas sus clases. Sí, excelente maestro. Sí, muy buen maestro. Pero bueno, nos conocemos en la universidad, tenemos esta afinidad de Dios, de su palabra, y empezamos a hacer trabajo social, ¿no? Y así fue como nos conocimos. Así fue como nos conocimos, exactamente. Y le preguntaba a él, pues, cómo había iniciado todo con Benning. Entonces me estabas contando que tú ibas a los restaurantes de la primera. Bueno, va más atrás. Tal vez algo que tengo que mencionar que también sea mal usado por amigos que fueron amigos, que estuvieron conmigo, pero para tirar, ¿sabes? Que a veces hay gente como esa, ¿no? Y aquí en Ensenada yo viajé con amigos en donde empezaron a criticarme mucho, ¿no? Y una de las cosas decía, no, pues que Tito dice que es huérfano. Y la verdad es de que yo jamás he dicho eso. En mi conferencia siempre al final sale un video de mi papá hablando cómo recibió a Cristo en su corazón. Y yo tuve la fortuna de crecer en este orfanatorio donde mis papás estaban como misioneros, o sea, cuidaban a más niños. Yo crecí con los niños del orfanatorio. Y en los orfanatorios llegan niños por maltrato, llegan niños hijos de misioneros, otros llegan por orfandad. O sea, no necesariamente es orfandad el caso. El tema es de que crecí ahí y ahí conocí a una señora que se llama Nancy Benning, que me abrazó como su hijo. O sea, me abrazó literal como su hijo desde chico. Y resultó ser la mejor laudera de Estados Unidos. Y este chelo que tenemos aquí atrás es un chelo que acaba de donar, es un chelo de $80,000. Estamos hablando de más de $1,000,000, ¿no? En un pedazo de madera ahí. Y que lo está donando para una muchachita de Morelos, ¿no? Entonces, esta familia me abraza y yo quise estudiar música, yo quería ser músico, pero en ese entonces la UABC todavía no tenía la carrera en música. Y mi otra opción, porque no tenía la posibilidad de irme porque mi papá está enfermo de cáncer, era Derecho. Y decidí estudiar Derecho, pero lo social siempre me llamaba. Y ustedes les consta, o sea, no... Yo estaba en el salón, pero estaba inquieto en qué podía hacer para ayudar a los demás. Y ahí fue donde soñé con entrar a la cárcel. Y la razón era porque los teníamos a un lado. O sea, si nosotros nos poníamos en el edificio B, o en el C, era el C, y en el tercer piso volteabas para allá y veías las ventanitas, ¿no? Y de las ventanitas salían suéteres, así se movían, ¿no? Entonces, cuando yo me entero que eso es una cárcel, pues yo quería entrar. Y Mario Lamadrid, mi amigo pianista con el que tocaba en los restaurantes aquí en Ensenada, me dice que había un amigo de él que entraba, pero que ya no quería porque no le iban a pagar. Y me dice, pero es de agrapa. Entonces yo quiero entrar y me metí. Y pues cuando les digo, pues soy el loco que lo saluda de allá con el suéter, pues se entabla una relación muy padre, ¿no? Y logramos disminuir esta cárcel por medio del amor y del servicio. 96%. O sea, de 170 chavos, hoy, Jonathan, quedan 7 nada más. Entonces, eso pasa, ciertamente, no pasa porque llegó Benning, no pasa porque llevamos violinas, sino pasa por una sinergia. Y la sinergia es, todos somos parte de. Y creo que eso es padre que lo platiquemos, porque yo estoy aquí por una sinergia contigo. Y esta sinergia va a impactar a otra persona, y entonces tú decides si te haces parte de. Y esa sinergia que pasó ahí, pues fue lo que hizo que impulsara mucho esta academia. Entonces la gente, nada más estaba Mario Lamadrid, nada más existía el pianeo, nada más, allá en el Boulevard. Y de ahí César Marmolejo tenía una escuelita, pero no había muchas escuelas, solamente ellos dos, y luego empecé yo. Lo que pasó con Benning fue que como teníamos el factor social, la gente se venía con nosotros. O sea, de empezar en un garage en Lámbar y Ruiz, teníamos 10 alumnos.
Y de ahí ya no cabíamos en el garage. Bueno, pues nos vamos a donde mi mamá cosía, allá por al lado de la iglesia de piedra. Y de la iglesia de piedra llegamos a tener 150 alumnos y seguía creciendo y yo en la universidad ya. Entonces yo me alcanzaba para pagar la uni. Me compré mi carrito, que es el mismo que sigo manejando aquí, con el que llegué hoy. Y me empezó a ir bien y demás. Entonces empecé a jalar músicos siendo el abogado. Entonces imagínate la crítica esa, o sea, ¿y tú por qué estás haciendo música? ¿Y tú por qué vas a una escuela de música si eres abogado, no? Ni siquiera... Entonces, Ensenada es chiquito. Entonces, muy chiquito. Como Ensenada es chiquito y todos nos conocemos, pues la crítica es muy fuerte, es desgarradora, ¿no? Pero yo tenía el concepto de la música, de lo social y la justicia. Entonces, la justicia me la dio el derecho, lo social me lo dio haber crecido en este orfanatorio, ¿no? Y la oportunidad de educar a través del arte la tomé, o sea, y pegó. Realmente cuando empecé en el garage no pensé que iba a pegar tanto. Hoy tengo más de 3,000 alumnos y seguimos creciendo. Una academia en Morelos y ayer comentaba Ezequiel y Eric que van a abrir una en Mexicali. 8 en Mexicali. 8 en Mexicali, 4 más en Morelos. Cancún y Guanajuato. O sea, que impactó, realmente impactó. Pues soy de Ensenada. ¿Cuál es el papel de Dios en todo esto? Pues es todo. Yo creo que la otra vez me preguntaba una niña en una conferencia virtual, porque ahora ya sabes que todo es virtual, y la niña me preguntaba, oye, o sea que tú quieres ser como Dios. Y yo le digo, como Jesús, me dijo, como Jesús. Y le digo, me encantaría ser como Él porque es un ejemplo a seguir. O sea, de todos los ejemplos que puedas tener, Mahatma Gandhi, Barack Obama, Michelle Obama, quien quiera seguir, no hay bronca. Yo quisiera seguir a Jesús, sí, pero me parezco tanto a sus discípulos, esos 12 que la regaban, que eran mentirosos, que se caían, que no tenían fe, que le cortaron la oreja a uno. Entonces, yo me siento un joven tan imperfecto, pero que en la gracia de Dios y en su misericordia no me ha abandonado. O sea, Benning es el conjunto de todos mis errores, pero la gracia de Dios respaldando en cada momento. Yo siento que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Sí, claro que sí. Es curioso porque le comentaba ayer a los muchachos y te comentaba a ti de nuestros proyectos con la Asociación Civil, que a veces nos sentimos como dando golpes al aire, ¿no? Sí, muchas veces. Y el apóstol Pablo, pues es claro en decirnos que todo lo que hagamos, lo hagamos con una visión, como no ser aquellos que tiran golpes al aire, ¿no? Pero sin embargo, no, la sensación no se quita. No, y es terrible. Y algo, chavos, si me están escuchando, si son jóvenes los que nos están escuchando, cuando estás empezando es una desesperación al futuro, entonces te da ansiedad, y la ansiedad es eso, desconocer el futuro. Entonces tienes que reconocer algo en donde estás parado hoy, y lo primero que tienes que reconocer es que donde estás hoy no define dónde vas a estar mañana, pero las decisiones que vayas a tomar, sí. Es decir, tu punto A no es tu punto B, pero en el punto A tienes que empezar a tomar decisiones correctas para llegar a un punto B, ¿no? Entonces, hoy necesitas empezar a tomar decisiones en educación. ¿Con quién te vas a casar? Si es que te vas a casar. ¿O vas a estar soltero? Si quieres estar soltero. ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? ¿De qué vas a generar? Si eso es lo que quieres o quieres vivir de lo que te dan tus papás. Entonces, son tantas decisiones cuando tienes entre 18 y 24 años que cuando terminas una carrera, que es lo que siempre te han dicho que tienes que hacer para tener una vida digna, inmediatamente te dan un título y estás automáticamente desempleado. Y ahí viene un tema bien fuerte que muchos jóvenes lo experimentan. ¿Y de ahora qué voy a hacer? Porque me dijeron que si estudiaba me iba a ir bien. Pues entonces sigo con la maestría, entonces sigo con el doctorado. Y tienes a jóvenes que se metieron tanto a los estudios y terminan con un doctorado y solamente largaron ser desempleados por 8 años más. Es todo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo quiero poner con esto? Es un proceso. Y el proceso de la vida duele y da miedo. Es terrible, o sea, vivir realmente para mí no ha sido fácil, no sé si para ti. No, creo que... Yo creo que la gran mayoría que nos ven saben que vivir es sufrir, o sea, un día más cercano a la muerte, o sea, la muerte es lo único que tenemos seguro. Desde ahí, ¿no? Desde la concepción ya vas destinado a morir. Y eso es lo que más le sacamos, ¿no? Pero creo que debemos de vivir de tal forma en donde cuando nosotros dejemos algo sea trascender en el corazón de las personas durante ese proceso. Entonces,
we have to embrace it. Tenemos que abrazar el proceso, tenemos que amar el dolor y amar el miedo. Déjame decirte esto, porque todos queremos sentir un amor de mariposas, ¿no? Todos queremos sentir a esa chava que nos gusta, llevarle flores, o el chavo ese galán por el cual darías tu vida. Queremos sentir que es amor. Pero en la Biblia nos habla que el amor todo lo puede, todo lo sufre. Y para empezar, esas son consecuencias de algo que no fue bueno. O sea, si te está hablando de sufrimiento y el amor todo lo puede y todo lo sufre y todo lo cree, entonces te está llamando a todo entender. Todo lo soporta, dice. Sí. O sea, va a venir una carga sobre ti. Y eso es el verdadero amor. Entonces abrazas el amor a que tengo miedo. Le abrazas el amor a que me duele. Entonces, y hablas con Dios y le dices, Dios, esto me duele, esto me da miedo. Y te vas a dar cuenta que esos dos factores, el dolor y el miedo, son cosas que Dios pone enfrente de ti. Y que te los dio para que estés consciente de lo que estás viviendo. Imagínate, salimos ahorita pasaba un carro aquí rápido, ¿no? Y no tienes miedo, no te percatas que el carro está ahí, ¿no? O no tienes dolor, o sea, te pegó un fregadazo y saliste volando y no sentiste que salió tu brazo volando, ¿no? Entonces, el miedo y el dolor vienen a ser algo natural que Dios ha puesto para nosotros, para vivir un proceso en donde todo lo crees, todo lo puedes, todo lo soportas, pero con amor. Sin amor, la vida va a ser muy difícil. Y en mi vida no ha sido fácil nunca el proceso. Siempre ha sido un proceso de crítica hacia las personas, un proceso de burla hacia las personas. Y a veces hasta la crítica más fuerte que he recibido ha sido de mi familia. Y me late mucho, Jonathan, tener esto porque no tengo entrevistas así. O sea, las entrevistas que tengo, la última fue con una chava de Televisa, ¿no? O sea, Susana Zabaleta. Entonces fue muy extraña la entrevista, ¿verdad? Me estaba tratando de seducir, espero que tú no. No, me gustan las mujeres. Y ya estás casado. Y ya estoy casado, bueno. Aparte. Entonces, esta entrevista nos puede llevar a de joven a joven a hablar un poco más lo que están viviendo chavos ensenadenses como tú y como yo, ¿no? Sí, los procesos en la vida, como bien lo dices, son dolorosos y... Vale. Y sí es cierto, o sea, te casas con la idea de que si tengo una carrera universitaria, si tengo un título, si tengo un trabajo, ya la armé, o sea, ya estoy hecho, ¿no? Y cuando sales al mundo real después de la universidad, te das cuenta que ni el trabajo es lo mejor, que lamentablemente los profesionistas somos los mal pagados. Sí. O sea, somos mal pagados y no hay las suficientes oportunidades a causa de que realmente somos una ciudad pequeña. Sí. Entonces salimos muchos abogados de UABC, Xochitl Harvard, del CUT, de CETIS, de todas estas universidades públicas y privadas y las que se han abierto, UNIDEP, UNID, y etcétera, está lleno de escuelas entre les digo yo, sacas una piedra, salen corriendo 4 o 5 insectos, 2 abogados y un chilango atrás, ¿no? Entonces, somos realmente muchos profesionistas. Somos muchos profesionistas. Ojalá ningún chilango. Ojalá no se sientan ofendidos, es con cariño. Y 100 chinos. Y 100 chinos. Somos de la generación en donde eso no nos molestaba, ¿sabes? No. Era tu forma de hablar es que, a ver, vamos a explicar algo. Porque ahora los que le siguen a los millennials se ofenden, o sea, sí. Dijo chino, dijo chilango. No, en eso entonces nos curtíamos entre la carrilla. Yo así, tienes la oportunidad de ver los programas en YouTube. Siempre platico esto, o sea, mírenme, o sea, no soy güero, ojos azules, ni alto, ni fornido, ¿no? Y no sé si te acuerdas de mí, yo estaba extremadamente flaco. Eras muy delgado, sí. Porque estaba enfermo del estómago, entonces no podía comer muchas cosas. ¿Ya puedes comer? Ya. Qué bueno. Ya, mírame. No se nota. Entonces, siempre fui el chamaco chaparrito, prieto. Entonces me hacían mucho bullying. Ahora le llaman bullying, antes le decíamos carrilla, ¿no? Y la carrilla te curtía. Sí. Yo le digo a mis alumnos, aguantar vara, ¿no? Porque doy clases a veces en las universidades. Yo les digo a mis alumnos, miren, conmigo, aquel que se queje por bullying tiene -1 punto, le digo.
Porque los vengo... Está bien mal eso, ok. Ajá. Porque los vengo a hacer mentalmente fuertes aquí. Aquí no. Claro que no les... Ajá, digo, es broma, no es tan ¿no? gacho. Ajá. Sí, es broma. Y sí trato de combatir si hay bullying en los salones. Sí, no clases. en bullying. Pero No. somos otros tiempos diferentes. Sí, y te digo, todo va con eso porque incluso mis primos Ahorita es una generación de cristal. o Dices amigos, algo y... que el negro para allá, y hasta para allá, negro, cuando se enojaban. Y luego era el consentido de mis abuelos, imagínate, todos mis primos me odiaban rotundamente. Entonces me hacían llorar mucho, ¿no? Sobre todo por el tono de mi piel. Y pues... Y es un bonito tono de piel, mira, o sea, estamos igual. Y me acuerdo que una vez me agarró mi mamá y tenía un espejo grande en el baño. Ajá. Y me dice, me paró frente al espejo y me dice, ¿eres güero? No, soy moreno. Ah. ¿Estás negro, no? Porque mi mamá también era muy así para hablar. ¿Estás negro, no? Sí, ¿lo puedes cambiar? No, entonces ¿para qué te enojas? Es parte de ti. Entonces adopté Te decían negro, ¿no? el apodo hasta la fecha. Mis amigos más allegados me dicen negro. El negro. El negro para allá, el negro para acá, el negrito. Tengo un amigo que me dice monito de brea. Entonces... Pero imagínate, yo me llamo Tito. Rima con todo. O sea, nada más ponle jo, puto. O sea, todo va a rimar. Y sí. en la primaria, secundaria fue un carrillón. O sea, era mi nombre en la toma de la lista, ¿no? Entonces, cuando se veían lindos, decían toma, Tito. Y el maestro decía Tito, y yo tenía que decir presente. Pero cuando decían pu, luego seguía mi nombre, o cuando decían jo, luego seguía mi nombre, y yo tenía que decir presente, pues era una... No, se atacaban de la risa, ¿no? Pero aprendí a sobrellevar la carrilla. O sea, es que... de lo malo, bueno. Sí, es que... Realmente la carrilla siempre va a existir. Bueno. Sobre todo en las edades pequeñas, porque como niños somos crueles. ¿Por qué? Porque no dimensionamos más allá. Entonces, yo recuerdo esta plática con mi mamá, que te digo que era una persona que encaraba todos los problemas. Está dura era muy cariñosa, muy extremadamente cariñosa. Pero cuando se trataba de enfrentar los problemas, era de frente lo que es. Y lo que es. Entonces ella me enseñó ¿tú lo dijiste? Sí, afróntalo. Wow. ¿No? Y eso a mí me permitió deshacerme de mis complejos. Qué fregón. O sea, soy negro y ya cuando más grande, ya sabes la fama que tienen los negros, como el negro de WhatsApp. Entonces... el Pepe. El Pepe, ¿no? Sí. Entonces, eso me permitió a mí sobrellevar. Y tú conociste a mis amigos, son más carilludos que nada. Entonces fue una bonita relación, ¿no? Pero esa causa de que pues no nos rompe la vida. Fíjate que yo también experimenté eso, no tanto en Baja California por mi color de piel. Fue cuando ya me fui a vivir a Ciudad de México y vivía allá. Es que lo que pasa es que cuando llegué a Cuernavaca, Morelos, a vivir, pues me juntaba con una élite, ¿no? Pero es la élite más alta de todo el país. Entonces, por lo general no hay morenitos. Entonces sí experimenté un tipo de racismo al principio, y fue fuerte. Fue fuerte porque también yo hablo golpeado, hablo como en el norte. Sí. Y allá hablan diferente y nos podemos reír de ellos. Pues ya tú estás diciendo que un chilango corriendo ahí, ¿no? Pero a mí sí me tocó el bullying de ser norteño en el centro al principio. Ya estaba grande, ya tenía 27 años. No, y también son crueles. Sí, son crueles a morir. Pero bueno, al final de cuentas... son como pequeñas tribus, ¿no? Que yo creo que tenemos que romper paradigmas y ver más allá, ver el corazón de las personas. Yo creo que eso es lo que mira Dios también. Más allá del color de piel, de la religión o demás, amar a las personas. Se lo dijo Samuel. Sí. O sea, Samuel veía a estos hombres fuertes, grandes. Yo pensé que el Samuel, el otro, el de Monterrey. No, a Samuel, el profeta Samuel. O sea, veía a estos hombres altos. Me imagino que han de haber sido rubios, porque David era rubio, ¿no? Y ve a un chamaquito escuálido y Dios le dice, Sí. Me estaba acordando de otro amigo de Samuel García, el que dijo del salarito de 50 mil pesos. Sí. Yo quiero un salarito de esos. Sí, Samuel, yo también, ¿no? Si puedes, contrátame. Le echo ganas, soy burrito para trabajar. Fíjate, qué interesante, porque esa es la subcultura que acá en el norte no conocemos tanto, porque nosotros nos mezclamos, allá no. Allá hay restaurantes para ricos, vas al cine y el cine VIP del no sé qué, ¿verdad? Es complicadísimo entender.
Y es una subcultura en donde no se sufre tanto. Entonces, donde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a Disney, o vamos a ir a esquiar, o papi, vamos a Acapulco, ¿sabes? Pero en su cultura no se dan cuenta que es algo irreal, porque su preocupación es diferente a el iPhone que se les cayó al agua, ¿no? El iPhone, totalmente, o sea, mi preocupación es mi iPhone Pro Max 12, o sea, si no lo tengo, pues entonces, de aquí a Tulum, yo creí que no era cierto. Jonathan, es cierto, es cierto. Entonces tienes a este cuate que está hablando y dice, pues un salarito de 40, 50 mil pesos, y bueno, lo empiezas a ver, y su día difícil fue jugar golf, y lo empiezas a ver y dices... Pero aún así Dios lo ama. Está hablando de su realidad, ¿no? Sí. Probablemente a él 40 mil pesos no le alcanzarían, pero sería una buena persona para que nos gobierne, o nos represente. Y ahí es donde empiezan un montón de preguntas, porque para empezar él no tiene la capacidad económica para no llegar al gobierno a robar. Entonces tal vez tiene otras cosas que lo mueven, tal vez el poder, tal vez ser visto, la fama, no sé. Pero te da la oportunidad cuando experimentas con muchos grupos sociales a ver qué es lo mejor y qué es lo que tomas para ti y qué es lo que dices esto no, ¿verdad? Y tratar de... Vivimos en un mundo... En México a veces nos criticamos mucho del racismo que vemos con George Floyd, ¿no? En Estados Unidos, al negro que mataron, le pusieron una rodilla encima a un policía blanco y que se volvieron locos, ¿no? Bueno, hace 3 semanas mataron a un mexicano de la misma forma que George Floyd y nosotros no hicimos nada. Era George Floyd. Y fíjate cómo pasan todas estas cosas y a veces tenemos que aprender a luchar por nuestros derechos y no necesariamente en justificarlos porque ahorita ya está muy de moda el feminismo, ¿verdad? El feminismo agresivo, ¿no? Yo creo que el feminismo ha sido bueno en el transcurso del tiempo, por ejemplo, que se les diera el voto a las mujeres, que la mujer pueda trabajar, que la mujer pueda ser vista en la sociedad y ser votada. O sea, hay cosas que el feminismo ha hecho cosas muy bien. En su tiempo, Martin Luther King, en la abolición a los negros, fue un hombre que se paró a luchar. Y es curioso los ejemplos, el ejemplo, por ejemplo, de Martin Luther King, una revolución pacífica. O sea, junto con Gandhi. ¿Lo terminaron matando? Sí. De hecho, hace poquito en mis redes subí la última predicación antes de que lo mataran, de Martin Luther King, donde él comentaba algo curioso que yo creo que lo asocié mucho con el apóstol Pablo cuando se está despidiendo y escribe, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he defendido la fe, ¿no? Entonces, Martin Luther King expresa en esa última prédica: he subido a la montaña, he visto lo que viene. Así es. Pero tal vez yo no llegue a la tierra prometida. Muy probablemente él ya había sufrido amenazas de muerte. Pero aún así, sus convicciones y su fe en el Señor, en de que Dios iba a proveer los medios necesarios para que una lucha que puede sonar muy terrenal y que a Dios no le interesa, ¿no? Se convirtió en grandes derechos civiles y todo el movimiento de derechos civiles se basa en esos hombres y mujeres de la década de los 60 en Estados Unidos, sí, que tuvieron un sueño. Visión, sí. Tuvieron un sueño y muchos de ellos no lo lograron. Y a veces, hablando de lo que haces, Tito, a veces parece que también estás en la cima de la montaña y ves la tierra prometida. Tuve un sueño, Jonathan, pero a mí me ha costado la vida. O sea, la gente no ve todo lo que cuesta, ¿no? Es carísimo para empezar. Y amenazas de muerte, pues ya me balearon, ya me secuestraron, ya me han golpeado en 3 ocasiones. Tengo mi nariz chueca por una golpiza que me metieron. Tengo un tumor en la cabeza, un linfoma en mi cráneo por un arma que me golpearon. Y sabes, todas estas cosas, a veces cuando las platicas, ¿no? Es así como, está mintiendo, no es cierto. Porque hay gente que vive nada más en su zona de confort, y en su zona de confort solamente se desarrolla, y no sales de eso. Pero cuando te atreves a salir, y en una escuela pública decir, oye, Cristo es el camino. Que eso es algo muy valiente. Vas a ver lo difícil que es vivir. Es algo muy valiente. O sea, el acercarte con un presidente tan polémico como lo fue Lord Peña. A mí me cayó bien.
fue un presidente muy polémico y llegar y que tu primera reacción sea, tenga señor, esto es una Biblia, léala, aquí hay alguien que lo ama. Mira, qué padre que me conoces desde antes y sabes que la Biblia era parte de mi ser. Y causó mucha polémica, ¿no? O sea... Sí, porque al principio decían Peñabot, ¿no? Le pagaron, ¿cuánto te dieron, no? Bueno, fuera. No, pero me gané un premio de 300,000 pesos, creo. Eso fue lo que me dieron nada más, ¿no? Pero el tema de la Biblia, pues era era de chico, o sea, siempre he leído la Biblia, ¿no? Y siempre ha sido parte de mi vida. Abrázala, no permitas
Y ahora con Andrés Manuel, fíjate, la experiencia con Peña fue diferente, porque con Peña yo fui a recibir un premio y aproveché la oportunidad para regalarle una Biblia, ¿no? Eran tiempos muy similares a lo que estamos viviendo ahorita. Yo siento así, no quiero, soy apartidista, o sea, Morena, PAN, lo que tú le vayas, vota por quien quieras, ¿no? Pero en el tema de Peña, era su segundo año cuando yo recibí el Premio Nacional a la Juventud. Y en su segundo año dicen que el gobierno todavía se disfruta. Al cuarto año ya no, y al quinto ya vas de bajada y viva el rey, muere el rey, ¿no? Uh-huh. Entonces me tocó un buen tiempo de Peña, para empezar. Y era un tiempo donde todavía la gente lo quería. Y sabes que la gente lo quiere. La otra vez fui a la residencia oficial y hay una estatua de todos los presidentes. ¿Y con quién crees que la gente se toma fotos? Con Peña. Con Peña, sí, claro, lo aman. Y yo en su momento pues le bendije con una Biblia, oré por él y fue un tema bien polémico, ¿no? Porque ¿por qué te atreves en un discurso público a hablar de Cristo? Me tocó defender mi tesis ahí o sea, mi hecho con Carmen Aristegui. Le dije, pues, artículo 1 y 23, libertad de creencia, 8º de petición y 36, reclamar lo que es mío. Le dije, artículo 3 constitucional, educación laica y gratuita, laico no es ateísmo. Este es mi derecho constitucional y garantía individual. Fíjate, en ese momento me di cuenta que qué fregón que había estudiado Derecho, ¿no? Porque... Es que esa es otra cosa. La gente confunde lo laico con el ateísmo. Sí. Y laico solo significa fuera de la cúpula, ¿no?, de la religión. O sea, fuera de no eres sacerdote, no eres obispo, no eres que lo pastor. Entiendo. O sea, lo entiendo porque venimos de una conquista. 500 años con la iglesia en el cuello. Y con historias, nos pintaron un dibujo del siglo XVI, nos conquistaron, y si no creíamos en eso nos mataban. O sea, entiendo que no queramos, el laicismo se confunda con no querer nada que ver con religión. Y es curioso, ¿no? La guerra de los cristeros, que muchos mexicanos no conocen eso, etcétera, etcétera, la ley Lerdo, cosas sí, por el estilo, ¿no? Pero el ser un país laico no quiere decir que seas un país ateo. Es más, México lo debería saber más que cualquier otro país. Porque tenemos un analfabetismo del más del 50%. México es un país muy devoto. Uh-huh. Tal vez para nosotros es una devoción errónea, ¿no? Uh-huh. En mi caso lo creo. O sea, el venerar imágenes creo que sí algo erróneo, ¿no? No los juzgo. Sin embargo, ¿por qué estar peleados con algo que si conocieras, como si lo hubieras leído, uh-huh, si conocieras, si supieras hacer una buena hermenéutica, una buena exégesis, te darías cuenta que no es... Sabemos que no es fácil, ¿sabes? Sabemos que no es fácil la Biblia. Sí. La Biblia es un libro complejo. Sí, claro. Aparte de ser un libro histórico, es también un libro, el más comprado, también es un libro que tiene mucha información. Y a veces cuando alguien lo llega y dice, voy a leer la Biblia, y lo abre donde sea, pues no le vas a entender. O sea, pues no. Y lo creen que... A mí también me ha pasado seguido, ¿no? Porque yo soy una persona que defiende su fe a más no poder. Sí, bueno. No creo que Dios necesita que lo defienda, ¿no? Pero sí me gusta la apologética, me gusta soy bastante peleonero, yo creo que por eso estudié Derecho. No, pero sí. A mi gusto fue una decisión muy valiente la tuya. Con Peña. Pues te estaba platicando de Peña y te decía, pues con Peña yo fui. Y con Andrés Manuel llegó a casa. O sea, él llegó a donde estoy en Morelos, a esta zona de prostitución, y es una zona de almacenes de heroína. Y bueno, tema polémico también. Por eso fue el conflicto con los delincuentes. Sí, claro, pues por eso me mandaron matar y me traía escolta durante 2 años, ¿no? Y eso es algo que la gente de Ensenada no ve, ¿sabes? No lo puede alcanzar a ver, porque conocen al Tito que tocaba aquí, o sea, no conocen después lo que pasó. Y luego en alguna ocasión aquí en Ensenada me dijo, es que ya es bien diferente, ya cambió. Y sí soy muy diferente y sí ya cambié, porque he pasado tantas cosas que me han hecho ya no ser el Tito que tocaba en las calles aquí, sino ahora buscar y luchar, porque ya vi un sueño, así como decía Martin Luther King, ¿no? Y la experiencia con Andrés Manuel fue bien diferente porque Peña, a mi experiencia, no utilizaba la Biblia para usar a las personas. Es decir, Peña hasta decía, leí la Biblia, y decía otros 3 libros y todos mal, no hay bronca. Esa era Peña, ¿no? Pero Andrés Manuel conoce de la Biblia.
Y es el día que le regalé la Biblia, se quedó serio, la recibió, me dijo gracias, no hubo más que eso. Y al día siguiente se estaba haciendo una limpia en Palacio Nacional, ¿no? Y ya sabes, los cristianos pues me criticaron porque pues limpia, brujería y todo este rollo. Y sí, lo entiendo también que me critiquen, pero mi responsabilidad como cristiano llega a presentar la verdad, nada más. Lo que haga la otra persona es su rollo. O sea, yo puedo responder por mi corazón y por mi vida, pero por los demás no. Exacto, o sea, cada quien es responsable de sí mismo. Y Dios me da la oportunidad de estar con Peña, con Fox, con Calderón, con AMLO ahorita, pero también con más de 20 gobernadores que les he entregado Biblias en sus manos. Marina El Pilar acá, a Bonilla le entregué Biblia, al de Tijuana, la de Tecate, y haciendo por todo México. Y lo único que te puedo decir es que he sacado esta experiencia, he buscado ser fiel a lo que Dios ha puesto en mis manos. Honra, nada más, he honrado a Dios. Eso es. Me preguntabas al principio, ¿qué papel juega en todo esto? En la honra. Yo quiero honrar mis principios en el Evangelio siempre. Sí. Es algo interesante, ¿no? Es algo interesante porque somos muy criticados por el mencionar a Dios en todos los discursos, ¿no? Que hacemos. Sí. En todos los discursos que damos o hacemos, ¿no? Dios es una parte fundamental. Yo digo que es todo mi ser, ¿no? O sea, claro. ¿Por qué? Porque nuestra fe así lo profesa y así se nos enseñó y así lo sentimos. Que esa también es yo creo lo que mucha gente no entiende. Uh-huh. Al menos cuando llegas a un conocimiento de Dios, sabes que Dios habita en ti, que Dios está en ti y que Dios es parte de ti. Entonces, ¿cómo no hablar de Él? ¿Cómo no expresar lo que conoces de Él, lo que Él te ha enseñado? Claro. Y lo que te seguirá enseñando, ¿no? Es un tema complicado también porque siempre nos toman como ignorantes. Y conmigo se topan. Pero porque yo le entro los fregadazos también. Y le entro fregadazos en universidades. O sea, no estoy nada más parándome ahí enfrente defendiendo la vida, defendiendo la esencia biológica del ser humano, sino que estoy dispuesto a debatirlo. Entonces, por lo general, nosotros como cristianos bajamos la cabeza. Cuando empiezan los fregadazos, la bajamos. Y yo no, yo la levanto más y estoy dispuesto a debatir, siempre, porque la verdad se debate. Y la verdad se sobrepone a todo, ¿no? Así es. Entonces si es la verdad, ¿por qué no vas a debatir tu verdad? O sea, y son temas complejos, o sea, ahorita con los movimientos de la nueva ola, ese nuevo feminismo que mencionábamos hace rato. ¿Y la moda de LGTB? La moda... La moda abecedario. ABCDF. Ya no sé ni cuántas siglas tienen. Yo le comentaba a alguien una vez que tuvimos un debate, así, por un post que subí yo acerca del apóstol Pablo, ¿no? De eso, no sé si has visto el Redil, es una página de Facebook. ¿No? El Redil hacen pequeños posts de situaciones, ¿no? Entonces ponen a un cristiano llorando porque se le perdió su teléfono y luego ponen al apóstol Pablo que fue azotado, que fue metido en la cárcel, ¿no? Y entonces alguien por ahí me puso que creía en un Dios que era muy mezquino y que tenía un problema de cerebros, ¿no? Y comprendo bien a esta persona porque ella luchó con su sentir, hablando de la moda LGTBQYZ. Pero algo que yo le comentaba a esa persona es, todos nacemos con una... Yo les digo, la verdad, yo soy de la idea que no existe algo como mi verdad. Claro. ¿Sí? Pues que la verdad de Cristo no es debatible. Ni tu verdad, ni la verdad de aquel, sino que existe la verdad. Y la verdad es aquella que es percibida a través de los sentidos y que tiene una prueba, ¿no? Contundente. Que, por ejemplo, es verdad que tú y yo somos varones. No lo podemos debatir. Nos sale barba, nos sale bigotes, no tenemos aparato reproductor femenino. Aunque a veces nos salen chichis, pero por gordos. No tenemos senos femeninos. No, o sea, nuestra constitución física es masculina y no lo podemos negar, por más mujer que me sienta. Eso es subjetivo. Ok. Eso es subjetivo. Sí. Es subjetivo porque a través de...
los que defienden mucho a la ciencia, que ese es otro, ¿no? Que también por eso somos criticados de que, no, es que ustedes creen en un Dios que no es comprobable. En el tema de los derechos humanos, yo he luchado mi derecho humano de poder tener una fe y poder decir soy cristiano con mi vida. O sea, si alguien tiene broncas con los cristianos, pues es su rollo, ¿no? Y he luchado también por el derecho de que una persona se pueda sentir lo que quiera, hasta Batman, ¿verdad? Lo que quieras, lo más loco que se te ocurra. Creo que el problema de los derechos es cuando se quiere imponer a la sociedad algo, ¿no? Entonces, y el problema son nuestros hijos. Ahí es en donde qué es con la versión que se va a imponer a nuestros hijos sobre la ideología que LGBT. No quieran enseñárselos en la escuela. O sea, yo tengo mi derecho como padre a educar a mis hijos como yo quiera. Siempre y cuando no dañen los derechos de terceros. Esa es una imposición. Y entonces ahí ya se está burlando una garantía individual. Aparte, por ahí hay una concepción de un mexicano, no recuerdo el nombre, soy muy malo con los nombres, que da derecho constitucional, en un libro de derecho constitucional y garantías humanas, garantías individuales. Cuando nosotros estudiamos todavía se llamaban garantías individuales. Que él decía, un derecho humano es aquello que es inherente al ser humano, que ya sea Dios, y entre comillas la naturaleza para los que no creen, le otorga. Sí. O sea, algo con lo que naces, es que es inherente a ti. Hay temas complicados en la comunidad LGBT y la iglesia. Y yo creo que no hemos podido llegar a acuerdos en donde haya personas que estén suficientemente abiertas a no gritarle es pecado. Porque cuando estamos con la comunidad, que me toca mucho estar con comunidad LGBT en universidades, porque ahorita es moda. O sea, jóvenes que no se encuentran, dicen, pues tal vez soy gay, pues le voy a calar, o tal vez soy lesbo, o tal vez soy bi, o tal vez soy, o sea, todo puede ser, ¿no? Entonces, me toca mucho que está confundido algunos aspectos, pero te voy a hablar de un aspecto que yo estoy a favor, como abogado, a favor de la comunidad LGBT, para que no sea todo en contra, porque si nos estás viendo... Sí, no te creas que estamos en contra. No, te amo apasionadamente, o sea, porque eres ser humano y mi vida, porque puedas decir lo que quieres ser. Porque yo lo voy a hacer también. Yo voy a decir soy cristiano y no quiero que me critiquen o que me traten mal por decir que soy cristiano, ¿no? Entonces, había un problema legal muy fuerte con la comunidad LGBT. Entre ellos era que empezaban a vivir juntos. O sea, cuando es hombre y mujer se le llama concubinato, ¿verdad? Y ahorita ya está más o menos esa fórmula también para la comunidad LGBT, que me encanta eso. Porque empiezan a vivir juntos una pareja de hombres o de mujeres, empiezan a obtener bienes, empiezan a tener su carro, y una de las cosas que no podían tener era seguridad social. Y yo creo que todo ser humano debe tener seguridad social, independientemente si decides ser hombre o mujer, si te operaste o no te operaste, lo que quieras ser, tú debes de tener el derecho constitucional de poder tener atención médica. ¿De quién? Pues de tu pareja. Y ahí inmediatamente el cristiano dice, inmediatamente es pecado. A ver, no, espérame. Si es pecado, probablemente desde la perspectiva de la Biblia, pero es su pecado, no tuyo. Tú no tienes que andar gritando eso. O sea, y el cristiano no ha comprendido eso. Y desde la otra perspectiva legal, cuando se separan y ambos han tenido bienes en común, no había una figura jurídica que respaldara este tipo de acciones. Entonces, yo decía, bueno, ¿por qué le quieren llamar matrimonio? Si el matrimonio desde la Constitución y desde la Biblia siempre es entre hombre y mujer, ¿por qué no le llaman de otra forma? Es para generar la polémica. ¿Por qué no le llaman un contrato de acuerdo de voluntades? De hecho, existe desde hace más de una década en la Ciudad de México los famosos contratos de sociedad en convivencia. Ajá. ¿Por qué no quedarse con sociedad en convivencia? ¿Por qué querer llamarle matrimonio? Llevar matrimonio. Que eso fue lo que generó la polémica entre la iglesia y aparte, muchachos, si nos estás oyendo, y no sé si alguna vez lo dije, el matrimonio no regula una relación sentimental. Eso es lo que la gente que no conoce el derecho no comprende. Así es. O sea, el matrimonio realmente no regula una relación sentimental. Es un contrato. O sea, de voluntades, pero... Ajá, es un acuerdo de voluntades que se origina en Roma para proteger a la mujer, para aquellas mujeres que están en contra del matrimonio, para proteger a la mujer y a los futuros ciudadanos. Sí,
Y es que siento que los extremos son lo que está mal. Y también, ¿sabes qué puede ser feminista? ¿Qué fregón que eres feminista? Respeta a los hombres. Y qué mala claro. onda que eres machista. A ti si no te queda de otra. O sea, tú sí cambias. Si eres machista, cambia. Ya estamos en otra mentalidad, ¿no? Pero si tú decides ser feminista, sé una feminista ejemplo. ¿Cómo me molestó en lo personal que se rayara todas las tres cabezas, ¿no? Por un movimiento feminista. Porque no necesitamos caer en una sociedad reprobada para poder dar nuestro punto de vista. Y en lo personal, muy personal, porque sé que es polémico el tema, yo creo que no se tienen que pasar a la autoridad, no se tiene que dañar los espacios públicos para poder hacer ver algo, ¿no? Y causaron daños a terceros Muy terrible. que no tenían nada que ver, o sea, a un viejito que iba pasando en su carro, casi lo linchan. Ah, sí, también. Sí, o sea, estuvo... Y el tema no es que claro, sea hombre, ¿no? Claro, en Ensenada todavía es un movimiento incipiente. Ahora, me encanta la idea de que el grupo feminista no deje que Félix Salgado Macedonio llegue a ser gobernador. Me encanta la idea. Porque si este cuate tiene 3 investigaciones, no una, 3 investigaciones en su contra por violación a una mujer, por favor el grupo feminista, y me les uno, vayamos y levantemos la voz porque este cuate no llegue a gobernar un estado, ¿no? Es donde vemos las incongruencias pues claro, que mencionabas tú, ¿no? O sea, hay que ser congruentes, lo que dices con lo que crees y con lo que haces. Hablando de estos temas polémicos, Tito, te voy a meter en camiseta de 11 varas. ¿Cómo ves la cuestión del aborto? El aborto, fíjate que desde la perspectiva legal, primeramente, quiero amar a la mujer, primeramente. No quiero que la mujer sienta que soy mujer y es mi responsabilidad nada más, y es mi cuerpo y yo hago lo que quiera, ¿no? Yo siento que es una perspectiva muy egocéntrica, en donde no estás viendo que también habemos hombres que queremos que nos den la oportunidad de hacernos responsable por un niño, porque el niño no sale nada más así. Tuvo que haber algo para que saliera, ¿no? No es Cristo, no fue por obra del Espíritu Santo ese niño. Y si fuera, pues ya te creería, ¿no? Pero en este caso también un hombre tuvo que ver, y no podemos quitar la responsabilidad al hombre por la simple y sencilla razón de decidir abortar. Ahora, en nuestra legislación, desde años atrás, más de 40 años, ya tenemos legislado el aborto quirúrgico, que es por el tema de alguna enfermedad que tengas que ponga en riesgo la mamá en específico, y también por violación. ¿Y cuál era la otra? Son 3 asuntos, se me fue la otra. El punto de que quiero hablar es de que el aborto en esos casos ya está estipulado en la ley. A eso se le llama excluyentes del delito. O sea, que si sucede en alguna de esas situaciones, que son, como bien lo decías, el terapéutico, si ponen en riesgo la madre o el hijo. Quirúrgico. Se le llama terapéutico en el código. Ah, ¿sí? Sí. Ya. El aborto por violación o por in vitro. Ajá. Y el otro es el espontáneo. Sí. Sí. No, esas son causales para que no se le juzgue a la mujer. Así es. ¿Cuál es el gran problema que yo veo con eso, Tito? Que ya es, como tú lo decías, por mí. Es que no está dentro de mis planes de vida. Sí, es claro. que no está dentro de cómo yo me veo en el futuro. Te hubieras cuidado, ¿no? O hubieras tomado mejores decisiones. Ahora, a lo que voy con lo que te decía, nada más déjame terminar el punto porque si no se me va a ir. Es estas 3 causales que estamos hablando ya están ahí. Y siempre que vas a hablar con una persona que es feminista, pero en extremo, porque yo apoyo al movimiento feminista y creo que han hecho grandes cosas en el mundo, pero alguien muy agresiva va a decirte estas 3 causales. ¿Y qué tal si me violan? Ya está en la ley. ¿Y qué tal si estoy enfermo y voy a morir? Ya está en la ley. ¿Qué tal si pues se murió y me va a hacer daño? Ya está en la ley. ¿Qué más quieres? Pero ninguna de ellas dice, no, pues que yo quiero tener el derecho de mi responsabilidad de poder abortar cuando yo quiera hasta el 3er mes. Y muy, muy polémico, lo voy a hacer más polémico. Trump defendió la vida en Estados Unidos. Trump, a pesar del muro y lo que quieran ver, es el partido que defendió la vida durante todo este tiempo. Y por eso muchos como nosotros apoyamos a Trump en Estados Unidos.
Y ahora con esta nueva administración de Biden, lo primero que se fue el aborto. Y ahora se está financiando abortos en todo el mundo con dinero estadounidense, ¿no? Y el ver todo esto y hablar de la polémica del aborto, creo que lo tenemos que llevar a una política pública, social, y ver realmente cuál es la necesidad que hay en el país. Me decía una niña de la problemática que había con respecto a el aborto en Oaxaca, por violaciones y demás, usos de costumbres, y sabes que pude comprender su dolor, pude comprender totalmente su dolor, y no quiero ser ajeno a su dolor, sino quiero abrazar el dolor que tiene y que tenga las opciones que sean las mejores para ella. Yo creo que los cristianos no deberíamos de estar criticando, sino dando opciones, generando espacios para terapia, generando espacios donde puedan dejar al niño y el niño tenga todo lo que se necesita, porque criticar, poner el dedo en la llaga sin dar una solución, creo que se necesitan demasiado falta de comprensión. Pero a ese punto, Ajá. en lo particular, llégale, Tito. Sí, pues échamelas ahí. En ese punto en particular, yo creo que el cristiano no es ajeno. Uh-huh. El cristiano, al menos en Ensenada, Uh-huh. ¿no? Tú lo constas, o sea, Los orfanatorios. más del 90% de los orfanatorios en Ensenada son de cristianos. Estadounidenses. Sino que hasta el 100, ¿no? Uh-huh. Son de cristianos estadounidenses, pero de cristianos en sí. Sí. Entonces, también en lo personal he conocido personas cristianas que han decidido de, vente, yo te crío, No quise generalizar, tienes razón. Yo te ayudo, Yo mismo. Claro, ajá. Yo en mi personal punto de vista creo que son la mayoría. Uh-huh. El cristiano siente el dolor, Uh-huh. pero también tendemos a ser poco comprensivos con los demás. Sí. Por ejemplo, marchas por la vida, ¿sabes? Ves a los cristianos y católicos, cristiano en general, los miras luchando, ¿no?, por la vida. Y está bien que se manifiesten, pero miras el odio que les tira a muchas personas, ¿no?, hacia ellos. Yo nunca he sido partícipe de una marcha. No porque no me haya interesado ni quiera hacerlo, que yo en lo personal quisiera estar en una marcha y poder ser portavoz de la defensa de la vida. Claro. Creo que es el principal derecho. Sí. Y hablando como abogados, o sea, uno de los tratados internacionales sobre derechos humanos, y no sé que el más importante que ha firmado México, es el Pacto de San José de Costa Rica. Uh-huh. Y en el Pacto de San José de Costa Rica se define la vida. Y se define la vida como desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Uh-huh. O sea, para que no sea delito, ¿no? Porque pues también cuando alguien te lesiona y te mata, pues se acaba la vida, ¿no? Sin embargo, en la legislatura mexicana siempre se ha contemplado la vida desde la concepción. Uh-huh. Y en el derecho civil, por ejemplo, tenemos la herencia al no nato. Sí. Donde al no nato se le está concediendo un derecho. Uh-huh. ¿Por qué? Porque desde la concepción está vivo. Claro. Ya el tema de que si siente, que no siente, que si siente dolor, que si... Pues es algo que se puede debatir, sin embargo, no quiere decir que no haya vida. En alguna ocasión digo que esto es algo más personal, porque puede alguien decir, oye, no, pues son dos vatos ahí, ¿no?, tratando de hablar de algo que ni siquiera les corresponde. Pero te voy a hablar de algo que me pasó en lo personal. Yo tuve una novia, y muy guapa, era modelo y todo, ¿no? Y ella había tenido la decisión de abortar 2 veces. Yo me enteré hasta después, ¿no? Me enteré 6, 8 meses ya que estábamos en la relación, yo enamorado. Y cuando me platica, yo sentí gran amor por abrazarla, ¿no? Por cuidarla, por protegerla, por ayudarla a salir adelante. Pero yo sí la vi llorar por esa decisión. Y ella me dice que es algo que jamás se va a perdonar. Tal vez desde el punto de vista de que yo he abortado no te puedo hablar, pero te puedo hablar desde una chava joven, bella, con un futuro adelante, que ella en su sentir como madre, ella sí sintió que mató a 2 niños, ¿no? Y Dios perdona, o sea, Dios perdona, pero aquí te va otra historia, es mi mamá. Mi mamá tenía varicela cuando yo nací, al 4º, 5º mes, aquí en el Sanatorio del Carmen, le pidieron que era aborto quirúrgico, que no había ningún problema, podía ser, y mi mamá
acaba de recibir a Cristo en su corazón y decidió ponerme Tito cuando nací porque Tito significa salvado por Cristo. Entonces yo soy parte de un aborto quirúrgico, ¿no? Te expliqué una jovencita en su inmadurez tomando decisiones, y yo, si eres mujer y estás pasando por una etapa en donde este feminismo, todo esto de libertades te está confundiendo en qué decisiones vas a tomar, yo te aconsejo que tomes en donde está tu corazón, donde está tu corazón va a estar tu tesoro. Entonces asegúrate que Dios esté en las decisiones que vas a tomar y cuídate mucho. Entonces, lo que sea que estés haciendo, cuídate mucho para que no tengas que llegar a tomar estas decisiones, ¿no? Yo platicaba con alguien hace poco, alguien muy informado, abogado igual que nosotros, al respecto, y a mi persona pasó algo similar. Yo fui producto de un aborto espontáneo. Ajá. Yo no cumplí ni los 6 meses de gestación. Tómala. Entonces, yo sí fui así literal, fui un aborto. Uh-huh. Sí, me le vine a mi mamá, yo estaba planificado en nacer en marzo y yo nazco en diciembre. Ya. Yeah. O sea, son cerca de 3 meses y cachito, 32, 33 semanas tenía de gestación. Y aquí estoy. Uh-huh. Entonces, cuando me caso, mi primer hijo, mi esposa tiene un aborto espontáneo. Uh-huh. Entonces, yo vi a mi esposa sufrir. Sí. Y llorar y sentirse culpable por el hecho de... Nuestro hijo no estaba planeado. Uh-huh. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Éramos muy jovencitos. Ella tenía 19, yo tenía 20 años. O sea, estábamos muy jóvenes. ¿Era tu primero? Era mi primer uh-huh. hijo. Y para mí fue algo desgarrador. Inclusive llegué a creer que a causa de mi pecado uh-huh. sucedió. O sea, yo me rendí a Dios y le pedí perdón por... Pasó lo que el rey David, ¿no? Sabía que él era su pecado y me sentí desgarrado. Y yo les digo a estas personas, y platicando con esta persona, y es que hablamos desde nuestro egoísmo. Uh-huh. O sea, este niño no está planeado, me estorba, me deshago de él. Uh-huh. Creo que esa es la premisa del aborto, realmente. Porque, seamos honestos, no les interesa la violada. ¿Por qué? Porque las cuestiones judiciales no se siguen por parte de estos grupos feministas. Está grueso decir eso. Por lo menos, uh-huh. Miren, me tocó ver el caso de Connie porque yo trabajé para la extinta Secretaría de Seguridad Pública durante 10 años. Uh-huh. Y yo soy quien les tenía el proceso no de certificación médica, sino lo que se le llama afiliación, uh-huh. ¿no? Ver las características de las personas. Y me entrevistaba con todas las personas que caen al cerezo. Uh-huh. Entonces me tocó entrevistar a las maestras que asesinaron a una niña. Uh-huh. Que fue el famoso caso de Connie, ¿no? Que le decían, claro, recuerdo la maestra, sí. Yo no vi a grupos feministas defendiendo a la niña. Bueno, todavía no estaba Connie con los grupos feministas, ¿no? Pues estaba incipiente. Estaba como apenas estaba empezando. Sí, al menos en Baja California está... De hecho, sigue siendo muy incipiente, pero en el centro del país ya eran... Ya había más movimientos. Ya eran movimientos tan estructurados como el LGTB. Bueno, tal vez deberíamos de hacer un llamado, ¿no? Que los grupos feministas sí busquen seguir el caso judicial, ¿no? Que pueda haber sí, entonces, un observatorio. Ahí te das cuenta. O sea, no estoy hablando que vayas y te manifiestes ni a red. No. Darle un seguimiento, tal vez crear estas organizaciones que se crean, uh-huh. como nos creamos nosotros, como se creó Benin, como se está creando Metanoia, que buscan darle seguimiento a una problemática social. ¿Por qué no buscar seguimiento, pero un seguimiento real a esa problemática social? Sí, claro. Sí, porque también es fácil crucificar al hombre y señalarlo. No, es que ustedes, el patriarcado y todas estas cuestiones que alegan, cuando te lo digo como abogado, también defensor que he sido en su momento, los delitos más difíciles de defender son los delitos sexuales. Bueno, era de oficio, ¿no? Te tocaba. ¿Por qué? Porque el simple señalamiento. Me tocó ver expedientes, Tito, y tiene que ver mucho con la plática, donde tú leías
las testimoniales. Ajá. Y por ejemplo me tocó uno de una persona que lo ganó en amparo 10 años después. O sea, perdió 10 años de su vida en la cárcel. Donde la suegra lo acusa de abuso sexual, porque la suegra no lo quería, a su menor hijo. Entonces ves tú la declaración de los hechos, las testimoniales, y dice él, es que sí, yo le toqué sus partes porque el niño tenía unas rosaduras. Entonces yo como hombre, el médico me dijo cómo ponerle la pomada, cómo ponerle... Estaba pasando el niño por un tratamiento médico. Entonces en eso llega la suegra cuando él está poniendo el tratamiento médico y lo acusa de abuso sexual a menores incapaces. ¿Ves la declaratoria de la esposa? Donde la esposa dice, sí, es que él es quien se encarga del aseo del niño en estos momentos de enfermedad para yo no lastimarlo, porque los hombres como niños tienen ciertas... les tienes que hacer su pilín para atrás para que no se quede pegado. Llevan un tratamiento diferente cuando son niños, bebitos, a los de las mujeres. Entonces el muchacho se encargaba de darle esos tratamientos al niño, y ves que en primera instancia lo condenan. Y lo condenan a 14 años de prisión por estar medicando a su niño en sus partecitas. Entonces dices, es que no todos los señalamientos son realmente un crimen. Es que por la vez parte de la justicia es individual, ¿no? Entonces se va a tener que trabajar ese... Yo no desconocía este caso, ¿no? Pero pues sí, tiene que ser individual, ¿no? Y tiene que ser una pena individual. Me ha tocado, digo, porque he sido abogado defensor, me ha tocado ver, no ser parte de ellos, pero pues siempre me tocó... Tú sabes, ¿no? Sabes que estoy viendo este caso en el despacho. Viendo los expedientes. Y le echas una revisadita. Me tocó ver otro donde la novia lo señala, porque la dejó y se fue con otra muchacha y lo señaló, y el pobre muchacho se aventó 9 años en el hongo. Tómalo. La gana en amparo, pero sus 9 años, ¿quién se los regresa? ¿Quién se los quita? No sé. Entonces, problemáticas como estas, yo creo que no son solo blanco y negro. Tampoco a aquellas personas que son violadas, les digo, tengan al niño y mírenlo, ¿no? Pero no lo maten, o sea... Habemos personas que queremos una ley en Estados Unidos que tuvo un gran éxito en prevenir el aborto, y fue que la mamá escuchara el corazón del niño antes de hacer el aborto. O sea, solamente escuchar el corazón del niño. Si decides abortar, está bien, es tu decisión. Pero, ¿sabes? Se iba hasta un 30% menos. O sea, de aborto. Es que son cuestiones que pues no son blanco y negro, ¿no? Hay que ver. Tampoco señalamos a quienes lo hicieron. Está polémico el aborto, ¿no? Pero sin embargo creo que pues... Para conclusión de este tema, yo diría, amamos a la persona que decide abortar, sea la decisión que tomes, sea si decides abortar o no, decido amarte. No, tal vez no voy a estar de acuerdo contigo, pero decido amarte. Y siempre va a haber grandes oportunidades en tu vida para recapacitar, y si todavía no lo has hecho y lo estarías dispuesto a hacer, pues que esta plática te ayude a reflexionar si eso es lo que quieres. Y ¿no? otra cosa, Dios los ama. Y Dios los ama, y esa... Entonces también a veces la iglesia creo que no ha sido claro en esto. Lo hiciste, Dios te ama. Lo quieres hacer, Dios te ama, y a lo mejor a través de su amor te arrepientes, ¿no? De ponerle fin a una vida. Sí. El amor de Dios en eso sí estoy de acuerdo. Nos ha faltado como iglesia el poner el amor de Dios al no creyente. O sea, decirle, Dios te ama, yo te amo. Casi siempre nos enfocamos a amar a nuestro hermano en Cristo. Sí. Y aquí viene otro tema polémico. A ver. Hablando de todo un poco va a ser una rapsodia esto, ¿no? Como Bohemian Rhapsody. Hablando de políticas públicas y hablando de eso que hablabas tú, de estar con los presidentes, con los gobernadores. ¿Cómo le va a la música hoy en esta política pública? Bueno, en la cultura, yo creo que en esta nueva administración se vio afectado muchas cosas, y no solamente, a veces siempre se piensa en lo más polémico, ¿no? Medicamento para niños con cáncer, las guarderías,
Y sí, o sea, claro, claro que tenemos que impulsar eso y tenemos que ver que se les lleguen los medicamentos, que no se cierren estos lugares, pero las políticas públicas de este nuevo gobierno, que eso es una democracia, el presidente va a llegar, va a tener su idea, y el presidente quiere hacer un aeropuerto nuevo, quiere no vender el aeropuerto presidencial. Yo no estoy de acuerdo, o sea, la verdad, Johnny, cuando tú miras el avión presidencial, pues es un Boeing. Tú llegas a cualquier aeropuerto y cualquier aerolínea tiene un Boeing. O sea, no es como dice un avión lleno de lujo. No tiene turbinas Rolls Royce como el Air Force One. O sea, es un avión. Es un avión que está ajustado para el presidente de la República, mi presidente. Y si tiene que ir a la PEC o si tiene que viajar a otro país, pues yo creo que es necio irse en un avión que me alcanza a mí pagar mi boleto y se mete el presidente y alguien le quiere hacer daño y atenta en contra de mi vida también, ¿no? Entonces son temas bien polémicos que no quiero tocar tanto, pero que están ahí. O sea, en esta nueva administración están ahí. Y en esta nueva administración mucho del dinero que se daba para la cultura ahora ya no se da. Digo, también estamos en una pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo puedes exigir algo en una pandemia? Pero la cultura y el arte se vio afectada. O sea, te hablé de dos polémicos, guarderías y niños con cáncer. Es terrible que esté esto. O sea, nada que ver con lo que voy a hablar ahora. La verdad, los niños con cáncer son más importantes. La verdad, las guarderías y que mamás puedan trabajar es más importante. Pero la cultura es lo que somos. O sea, en las áreas en las que sea que vayamos a hablar. Pero ahí me toca hablar de la música. Y en la música existían dos grandes vertientes en el país, que eran las más apoyadas. Digo, están las universidades, que siempre han tenido sus propedéuticos y a veces escuelas para niños, pero aquí en Ensenada tenemos el CEM, el Centro de Estudios Musicales, y también nos llegó el proyecto de Esperanza Azteca, ¿no? Que era un proyecto que no era sustentable, pero que se fundaba en tres grandes ramos, el federal, el estatal y el municipal. Y Esperanza Azteca como fundación facturaba esto como un todo. Entonces se convertía como un pequeño lavado de dinero, ¿no? Entonces, de cada 10 pesos, 3 eran de la federación, 3 del estado, 3 del municipio y 1 de la asociación, pero la asociación facturaba los 10. Entonces, Esperanza Azteca, Televisión Azteca, terminaba pagando menos impuestos. Y esto es lo que se le llamaba falsa filantropía. Por eso el proyecto generaba mucha polémica. Porque si tú ibas con el niño y el niño en la música y el maestro dando clases, el maestro y el niño apoyaban el proyecto. Porque el problema no estaba en la música, el problema estaba en el lavado de dinero. Entonces, cuando viene esta nueva administración y ya no se permite, pues ¿qué hace Esteban Moctezuma, quien era el presidente de Esperanza Azteca, que se va ahora de secretario de Cultura, de Educación? Pues las abraza, pero le cae una pandemia, era insostenible. O sea, cada orquesta nada más para generarse cuesta 2.5 o 4 millones de pesos, calcúlalo por 5, y para manutención anual son 1.3 a 1.8 millones de pesos, por 50 estamos hablando de cientos de millones de pesos. Entonces era simple matemática, ¿no? Lo que tenía que hacerse era nada más una regla de 3 para darte cuenta que el proyecto era insostenible. A la par que están estas orquestas de una televisora, empiezan los proyectos como estilo Venezuela, que son el sistema, no quiero explicar mucho eso, pero son orquestas comunitarias, ¿no? Y esas las abraza el gobierno federal y empiezan los núcleos comunitarios. Aquí tenemos uno en el Sausal, que también ahorita no tienen tanto apoyo, pero hubo mucho ego y no permitieron que más proyectos como el mío crecieran, porque o estás con nosotros o no creces. Entonces se financian solas y ha sido un robadero de dinero desde más de 20 años atrás que tienen esto. Y nada más aquí en Baja California, te pongo como ejemplo, tenemos la Orquesta de Baja California. ¿Cuántos baja californianos crees que hay ahí? No Así tengo idea. es. Ni siquiera sabía que había Ni siquiera orquesta de Baja California. Bueno, para empezar, carecemos de músicos baja californianos tocando en esa orquesta. Si tú piensas en la Berlín, en Alemania, el 90% de los músicos que tocan en la Berlín tienen que ser baja californianos. Tienen que ser alemanes. Y el otro 10% puede ser músicos invitados que vienen de otra parte. En Baja California tenemos músicos, tenemos jóvenes, probablemente no de la calidad
que podríamos tener si traemos músicos de otras partes. Pero yo soy nacionalista y yo quiero ver que a nuestros jóvenes se les apoya, que hay una orquesta que realmente se pueda llamar de Baja California porque está hecha con baja californianos, ¿no? Pero aparte aquí hay talento. hay Hay mucho talento en Baja California. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos estos dos grandes proyectos y ninguno de los dos era sustentable, pero los dos chupaban el Heraldo. Y ahí fue donde salió Benning. Benning salió de la sustentabilidad. Y ahora en pandemia está probado que hemos crecido más de 400%. O sea, Benning es autosustentable. Es autosustentable y ahorita el proyecto más importante del país en pandemia. Y fíjate que lo siento como una gran responsabilidad porque yo platiqué esto antes de que pasara. El problema estaba, era simple matemática que no iba a funcionar. Pero como el dinero se está chupando del Heraldo, pues entonces todos nos repartimos el dinero, ¿no? Pero al chamaco de Ensenada que lavaba carros, ese no le tocaba dinero. Entonces tuvo que generar algo para poder hacer el dinero, para poder hacer los proyectos y los programas. Y en apoyos gubernamentales, Benning no tiene ninguno. Ahorita no. Lo tuvimos con Peña Nieto. Y una de las grandes cosas que me siento orgulloso es de que yo te puedo decir, no robé, no inflé costos y hasta el día de hoy he vivido en integridad. Y lo puedes ver en la calidad de los instrumentos. Atrás de ti hay un piano que cuesta $32,000. Al lado de ti hay un violín, un cello que cuesta $80,000 y enfrente de ti está un violín que vale $20,000. Entonces, nada más en este cuarto hay más de 2 millones de pesos en instrumentos. La calidad no se escatima hacia el alumno. El alumno necesita tener todo lo que tiene un conservatorio de primer nivel. Pero en México lo que se hacía, sobre todo en estos dos grandes proyectos, se agarraban violines de más baja calidad y se inflaban los costos. Entonces así es como los protectores de la cultura pues hundaban sus arcas, ¿no? Manoteaban. Manoteaban por todos lados. Entonces la música y la cultura empezó a sufrir en todo el país, no solamente por la pandemia, sino porque los programas eran insostenibles. Y yo creo que todo programa debe de tener una cierta sustentabilidad para poder subsistir. Y eso son podas, fortalezas, oportunidades, ver cuáles son tus posibles debilidades, cuáles son tus amenazas para sacar adelante, ¿no? Subsanarlo. Entonces, pasa Esperanza Azteca, es un problema que se veía que iba a venir, no solamente para la televisora cuando ya no pudo facturar esos recibos, ¿no? O con fomento musical, cuando pues no, la prioridad son las vacunas. Y ahora cómo te mantienes tú, ¿no? Entonces, tenemos que ver todo eso y hacer un programa integral. Y ojalá se llegue. Pionero en ese tipo de programas. Totalmente. Somos el primer programa en el mundo que tiene el proyecto de sustentabilidad. Me comentaba ayer Ezequiel y Eric que también tienen a mucho alumno becado. Muchísimo. Tenemos más de 700 becados. Mucho alumno Cero, becado. no pagan nada, ¿eh? No pagan instrumento, no pagan clases y todo es individual. Entonces, lo que hacían estos grupos es poner a un maestro con 20 niños, ¿no? Pues te sale más barato, nada más le pagas a un maestro. Lo que Benning hace es a esos 20 niños les da su clase individual y luego los pone en el grupo. Entonces, es más caro porque le tienes que pagar al maestro 20 horas, no 4 horas con 20 niños. Entonces, en cuestión de política pública, pues se piensa a lo más fácil y lo más barato. Y nosotros no pensamos así. Es lo que debe de ser, lo que es real y lo que es justo, porque eso es verdadero. Entonces, sobre eso peleé y hoy la pandemia me dio la razón. Y no es así como lero les dije, pero sí. Pero sí. Dirían los viejos narradores de básquetbol, in your face. In your face, guys. Porque en su momento me cerraron puertas. Todavía los directivos de Fomento Musical me quisieron cerrar, ¿no? Y yo voy a pelear mi proyecto, sí, claro, son terribles. Y la cosa es que ya es un pleito casado, o sea, y yo le voy a entrar, me cueste la vida o no me cueste la vida, yo le entro. El gran problema que tenemos y le voy a decir, yo voté por Andrés Manuel y voté por su proyecto de que nación. Que puede mejorar, de nación, pero lo que estamos viendo es que nos engañó. Pues qué mala suerte pelear por 12 años y te caiga una pandemia, ¿no? No, pero más allá estuvo bien gacho eso. Más allá de la pandemia, ¿tú sientes que te engañó? Yo me siento engañado. Sí. Llevamos 2 años de su gobierno donde él sigue echándole la culpa a los anteriores.
Bueno, se va a tener que poner a trabajar. Eso Angela Merkel decía que ni gobernante hereda problemas. No. Se postula porque ya los conocía. Así es. Bueno, pero estamos hablando... No, bueno. Bueno, hay niveles. Claro. Y yo creo que... Sabes que se acaba de retirar y durante 5 minutos toda la nación se detuvo y aplaudió. Qué grueso. Yo creo que en México tenemos personas tan capaces como Angela Merkel. Sí, totalmente. Pero no, y para que llegue. Ese es el gran problema, ¿no? Que vivimos en una mafia. Y te decía que me siento decepcionado. La mafia, el poder es real, ¿eh? Es real. Y hay diferentes. Sí. No, si yo contara todo lo que me toca ver, pero por real. Respeto. No queremos ser tan polémicos, ¿no? Sí, pero sí me siento engañado en este sentido. Yo voté por un proyecto Nación. Y le creí cuando dijo primero los pobres. Pero yo que toda mi vida, al igual que tú, he trabajado con, tal vez no con una organización, pero siempre hemos trabajado para la ayuda social. En el gobierno de Peña Nieto estuvimos muy inmiscuidos en los programas Prospera. Uh-huh. Y te puedo decir que de las ayudas de Prospera, ni mi esposa ni yo agarrábamos nada. Bueno. Todo se repartía. Ese era un muy buen programa. A nosotros como padres de familia nos obligaba a ir al médico cada mes a revisarnos. Sí. Para que la ayuda social pudiera llegar a nuestros hijos. Es un tema, ¿sabes? Lo que pasa es que siempre... Imagínate ser presidente de 128 millones de mexicanos. Es una friega, ¿no? Digo, y como somos los mexicanos, y dependiendo de qué parte, porque los norteños somos muy directos. En el centro son diferentes también, y en el sur también son diferentes. No voy a decir cómo son, voy a hablar de nosotros. Los norteños somos muy directos, somos muy el chile, ¿no? Y pues sí, nos creímos que iba a haber un cambio, ¿no? Y probablemente sí lo pude ver. Yo me acuerdo cuando pasó lo del huachicol, dije, qué fregón que los están agarrando. O sea, qué buena onda que sí iba a haber un cambio, porque eran millones de pesos que se robaban ahí, ¿no? Y era una mafia. O sea, la semana esa, todas las gasolineras que compraban huachicol no tenían gasolina. Pues eran el 90%. O sea, estaba bien grueso eso. Y dije, bueno, y luego va a pasar otras cosas. Y he visto cosas buenas, como he visto cosas malas. Como en el gobierno de Peña había cosas buenas y había cosas malas. Pero aquí es en donde nosotros tenemos que entender que México es democrático. El problema aquí que yo veo con la 4T es de que, por ejemplo, que este programa me encanta, el de Jóvenes Transformando el Futuro, porque creo que sí es un proyecto que ha dado oportunidades a chavos. Pero qué mala onda que en 3-4 meses que empiezan las elecciones se ponga una beta y se adelanten esos 5 meses y a cada persona le vayas a hacer llegar 20-25 mil pesos, porque pues sabes que entre otras y unas pues estás utilizando un programa público para algo que debería de ser libre, pero ahí te van 20 mil pesos, ¿no? o seguir con este discurso de austeridad cuando no se vive en austeridad, ¿verdad? ¿Cómo hablas de austeridad en un palacio? Y caminas en ese palacio como si aquí estoy hablando así, como rey, ¿no? Entonces hay como varias cosas que no me gustan y que las voy a hablar, así como las hablé de Peña Nieto también, que no me gustaban. Y hay otras cosas que sí me gustan. He visto cómo la gente recibe el apoyo, o sea, y a mí ver a viejitos que los están vacunando me parte el corazón, porque tuve a mi mamá enferma de COVID a punto de morir. Por favor, vacúnenme a todos, ¿no? O sea, esos detalles creo que son buenísimos. Me late también que Andrés Manuel le haya dado COVID, porque tenían la posibilidad de ponerse la vacuna. Igual López-Gatell, o sea, te está hablando de que están posiblemente, o tal vez lo hicieron por imagen, porque también te viene esa pregunta de, estos son bien canijos. ¿Le crees o no le crees a este canijo, no? Y bueno, estamos en Baja California. Baja California, para empezar, ganó Morena, o sea, tema polémico con Bonilla, 2 años nada más. Estaba la ley Bonilla por ahí, que podría ser hasta 5 años. Olga Sánchez Cordero diciendo, no, sí es constitucional y demás. La segunda a cargo del poder. Uh-huh. Y luego de repente tenemos a nuestro presidente municipal, Armando Ayala, que realmente está haciendo un cambio. Bueno, yo lo he visto. No sé si tú lo creas así, pero más... Lo que pasa es que, mira... que otras 4 administraciones. Sí. Ahí la lleva. Bueno, es joven.
Y creo que se va a reelegir, ¿eh? Sí, la otra. sí, porque no fue iba para gobernador y le dijeron que, mijito, no le toca. Tracas, a ti no. Ajá, no te toca, le toca a la Mexicali, pero... Mira, el gran problema que yo veo, yo en lo personal, no soy ni de derecha ni de izquierda, la verdad. Creo que los extremos son malos. Al igual sí, como al igual como no soy tan religioso como como algunos creen, pero el problema en esto es que se está quitando lo que se estaba haciendo bien en aras de decir que todo estaba mal. Y volvemos al programa Prospera, sí. ¿No? Porque lo explico así porque es con el que más ayudas sociales había Me encanta un meme de que dicen, les van a dar clases en línea. ¿Quién creen que le regaló las teles, no? Y sale Peña regalando teles. Sí, por ejemplo. Pero me da risa. O sea, por ejemplo, mi esposo y yo nos reíamos porque en mi familia hay personas muy morenistas que lo defienden a capa y espada. Y por ejemplo, yo subí la frase de Angela Merkel a mi Facebook. Y Jonathan, porque siempre criticas todo, Jonathan, porque porque contra el presidente, si está haciendo cosas buenas, ¿no? Es mucha carga para un solo hombre. Sí, pero ¿sabes qué? Yo veo al presidente que quiere ser un presidente al viejo estilo. Al viejo estilo. Al viejo estilo del PRI. Tal vez nosotros estábamos muy chicos. A mí no me tocó, fíjate, el viejo estilo del PRI. A mí me tocó Salinas de Gortari. Ajá. Y me tocó Zedillo. Pero estabas muy chiquito como para comprender, ¿no? Estaba con Salinas de Gortari, estaba en la secundaria. Ya podías más o menos comprender. Y entonces te tocó la evaluación, ¿no? Me tocó la evaluación, mi abuelo fue diputado federal en los 80s, fue dirigente de la Confederación de Cooperativas Pesqueras a nivel nacional durante los 90. Fue una persona que sí me instruyó en la política, lo poquito o mucho que sé, son gracias a él. Él sí era de izquierda. Bueno, pero Armando lo vemos bien, ¿no? Soso, ok. Yo creo que puede hacer más. Pues Armando viene de... Los que conocemos a Armando conocemos que no viene de Morena. O sea, no, viene... viene de otras partes. Bien, ¿de dónde venga? Viene de dónde venga. Así. Sí, Chile, mole y pozole. Chile, mole y pozole. Pero creo... Ha hecho un buen trabajo. Creo que puede hacer más. Bueno, ha hecho más que los otros 4 y eso se le agradece. Sí. Se le agradece que nos haya pavimentado aquí la sexta porque Santo Claus. Y sabes que Armando es un buen tipo. Yo le lavaba el carro cuando tenía 14, 15 años. No lo conozco en persona. Sí me gustaría conocerlo. Porque le haría varias preguntas. Bueno, entrevístalo. Date la oportunidad de entrevistarlo. Me gustaría hacerle varias preguntas, te digo. No comparto las decisiones que vienen desde lo federal. ¿Sí? Porque nos estamos yendo a una extrema izquierda que creo que a México no le conviene. Yo estoy de acuerdo con que se les dé a los viejitos, que se apoye a los estudiantes, que se apoye al que va saliendo de la universidad y no tiene, o sea, no sabe para dónde agarrar. Muchos de nosotros... Pues ejemplo, ahí va, ¿no? Se les está apoyando. Por ejemplo, a mí, yo cuando salí de la universidad, ¿tú te acuerdas? Yo era carnicero. Ajá, sí, claro, tenías tu butcher. Yo no sabía para dónde estaba, no sabía dónde estaba Oficialía de Partes, no sabía dónde estaba la Procu, no sabía absolutamente nada. Conocía la 9, porque todo el mundo en Ensenada sabe dónde está Seguridad Pública Municipal, ¿no? Sí. Porque es la 9, ¿no? En la 9 ya, caías aquí. Pero yo en fuera no sabía nada. Entonces creo que esos programas, qué bien. Pero, ¿por qué al nini? Claro, al que no trabaja ni estudia. Al que no trabaja ni estudia, ¿por qué darle a quien no se está esforzando? Y tú dijeras, bueno, es que lo está usando para esforzarse. Pero tú ves los posts de esos ninis en el Facebook, en el YouTube, en donde quieran, cualquier red social. ¿Y qué es lo primero que ves cuando les llega su apoyo? Ya se fueron por las caguamas, ya se fueron por su teléfono. Pero, que igual, ¿sabes que tienen derecho, ¿no? Sí, a divertirse. Bien. Pero yo también conozco casos buenos. O sea, no por los malos se van los buenos, ¿no? Ni por los buenos los malos. O sea, creo que tenemos que tener como que un punto de equilibrio. Yo creo que una buena estructura de estudio socioeconómico ayudaría mejor esos programas.
yo le decía a una persona, oye, yo tengo un sueldo de 9,000 pesos al mes y tengo una carrera y me esfuerzo todos los días y estudio y estoy metido en los libros y pues hay que votar no, yo soy ferviente creyente del voto. Yo desde mira, que cumplí 18 años en el 2000 voto. ¿Qué es lo bueno de Baja California? Le dio la entrada a un partido de oposición, el PAN, en aquel entonces, ¿no? El PRD ha ganado también aquí. Ha sido Baja California vota por la persona, no vota tanto por el partido o el color. Pero en la última fue un voto de castigo al PAN. O sea, sí, ya fue demasiado lo de eso Kiko, fue increíble, ¿no? Porque, por ejemplo... yo pensé realmente que aquí no iba a ganar Morena. Cuando vino Andrés Manuel, que fue en la Juárez... ahí por esa Coppel. Sí. Ya es que cerraron ahí y se llenó de gente. Vi una cantidad de pancartas que decían contigo sí, pero con Reyes no. Ajá. No, está grosso. Bueno, ¿qué es grilla política? No hay bronca. Grilla política. Sí. Si te metes a la política, tienes que estar consciente que te van a embarrar. O sea. Sí, contigo sí, con Reyes no. Y ver que cuando se hacen las votaciones, ahora arrasó. Lo entiendo por qué. Porque... ¿Te acuerdas del Mike? Del Mike claro. Orejas. Un saludo al Mike. Un saludo al Mike. Me tocó a mí ir a visitar una vez a Armando Reyes porque él era parte de su equipo. Y discúlpenme por lo que voy a decir, pero me pareció una persona nefasta. Sin embargo... Yo lo conozco, también, y a mí me cae bien. Sí. Yo tal vez lo agarré en el lugar y en el momento equivocado. Sí. No lo conozco más allá y por eso digo una disculpa porque no sé qué, no lo trato. Sí, pero en ese momento a mí me pareció una persona nefasta. No, ajá. Sin embargo, la ayuda social que prestaba es lo que le compró votos. Ajá. ¿Por qué? Porque tenía su cubículo en aquel entonces era regidor, creo. ¿Ah, sí? Sí, era regidor. Y nos acababan de subir el micro de 3 pesos a 10 pesos de un trancazo. Que toda la universidad nos pusimos en huelga, que nos vinimos al Parque Revolución, fuimos con los regidores, en ese tiempo el licenciado Julio César Arenas Ruiz estaba de secretario del ayuntamiento, y recuerdo que vio la propuesta y la firmó para que con nuestra credencial de la universidad nos descontaran la mitad. Lo recuerdo porque estuve en esos movimientos. Pero te digo, Reyes tenía lleno de ancianos, de personas vulnerables. Y eso es lo que trae votos. Sí, claro. Entonces, hablando de esta 4T, yo he visto esta 4T en campaña durante estos años. Estos 2 años que ellos tienen de gobierno. Bueno, voten. Los he visto en campaña, no los he visto en una gestión gubernamental. Vamos a entrar a una etapa difícil. Viene Marina del Pilar por Morena. Viene Lupita Jones por el PAN, viene Jorge Hank por el PES y vamos a tener que tomar decisiones. Lo que yo sí te puedo decir es de que en la esfera más alta se ponen de acuerdo y la democracia a veces pareciera que sí existe, pero está muy raro que Jorge Hank esté en el PES, está muy raro, muchas otras cosas y puedes ver un poco de todo. Marina del Pilar, su esposo es panista de toda la vida, fue diputado, ¿no? Lupita Jones, yo creo que Lupita, aunque la critican mucho, ¿sabes? Porque es Miss Universo y todo lo demás, es una mujer con una licenciatura preparada y que tiene en el escenario una preparación impresionante y que nos representó a nivel internacional y que si se rodea de la gente correcta, creo que puede dar un fregadazo ahí, Y Jorge Hank, pues, no creo que tenga mucho que decir por respeto a mi vida, porque... No quiero perderla por decir quién es este hombre, pero por respeto a mi vida. Todos los baja californianos conocemos. Sabemos quiénes son. Pero sabes que yo lo considero una persona muy inteligente. Ah, claro. Y que probablemente su inteligencia ayude a nuestro estado. Sin embargo, pues nos reservamos lo demás, ¿no? Sí, yo ahí me reservo mi punto de opinión. Yo creo y quiero ver a una mujer gobernar Baja California. Marina me cae muy bien. Igual... A lo mejor ha llegado el momento, ¿por qué no darles la oportunidad? Sí, totalmente. Y Lupita Jones,
me late la idea de que regrese un PAN diferente, ¿no? Una nueva oportunidad con una nueva cara y que haga una diferencia. Porque sí, yo viajando por todo el país, Jonathan, que conozco todo el país, los estados que son gobernados, en su tiempo cuando no estaba Morena tan fuerte como ahora, los estados que eran gobernados por el PAN sí se le veía algo diferente. Estoy hablando de Querétaro, de Guanajuato, y los estados gobernados por el PRI podías ver lo fregado que estaba. O sea, toda esta zona de Oaxaca, toda la zona de Veracruz, o sea, jodidísimo. Y sí, los estados que habían estado gobernados por el PAN tenían una diferencia. Sí podías ver un crecimiento empresarial, en industria, en la pesca, muchas cosas. Y sí se notaba una gran diferencia. Pero bueno, Baja California tiene grandes virtudes y una de esas es que somos frontera. Y sí, yo sí me gustaría tener un gobierno que estuviera a la altura de lo que representa Baja California. Y creo que tener, entre las tres opciones que tenemos 2 grandes mujeres. Y quien llegue de las 2, estaré muy contento, muy feliz. Me encantaría que fuera una de ellas 2. Uno no tiene opción, porque no quiere un delincuente de gobernador del estado. Pero 2 mujeres que pueden dar una contienda impresionante y que ojalá salgamos a votar. Ojalá, porque vemos una apatía increíble. Recuerdo las últimas elecciones, yo siempre voy a votar, he sido funcionario casilla 3 veces. Siempre he estado inmiscuido en las cuestiones electorales y en las cuestiones políticas. Te digo, vengo de un abuelo político. Y la apatía no sé si el baja californiano en general, pero del ensenadense, es increíble, es increíble. O sea, en mi zona de donde me toca votar, en mi casilla, ni el 10% del electorado votó. ¿A poco? O sea, estamos hablando de que es bien poco. Es muy poco. Sí. O sea, creo que había como 200, 300 votos de una zona bastante grande. Donde a mí me toca votar es en la 038, en la Revolución. Y la Revolución empieza de la México, 11 y México, hasta las Piedras Negras se va. Hasta el Arroyo de la Munguía, el Boulevard Socolov. O sea, es una zona electoral bastante grande que abarca casi tres colonias a la redonda. Entonces, veías, no sé, a los partidos pequeños 2 votos, 1 voto, al PAN 50 votos, al PRI 25, al Morena 60, 70. O sea, cuando te das cuenta, dices, oye, me está ganando ganaron un gobierno con muy poca participación ciudadana. Entonces, yo ahí sí es donde le digo a la gente, no votaste, no se queje. ¿Por qué? Porque no alzaste tu voz, porque nuestra voz, supuestamente, porque también creo que nuestra democracia es una democracia simulada. Hasta cierto punto sí está feo decirlo, pero sí. Está feo decirlo, pero yo creo que nuestra democracia es una democracia simulada. Sin embargo, creo que si todos los mexicanos nos unimos y salimos a votar, independientemente del candidato que sea, pero si en las urnas se encuentra un porcentaje arriba del 50% del electorado, claro, que se compruebe que no votaron muertos ni de hace 100 años, yo creo que esta democracia simulada cambiaría a una democracia real, ¿no? Pero la veo muy difícil. La veo muy difícil porque a los gobernantes les conviene tener un pueblo ignorante. Hasta cierto punto creo que eso ha sido la gran parte de lo que se ha hecho. Y espero que, fíjate, un acierto de Andrés Manuel en la 4T es estas universidades que se están abriendo, ¿no? Y creo que si son masivas vamos a poder tener más educación. Pero bueno, al final de cuentas es un volado, porque 6 años no es nada. No, y aparte vemos ¿quiénes enseñan en las universidades, Tito? Ese es otro. Vemos una educación totalmente de izquierda. Yo ahí es donde le veo el problema. Sí, la educación de izquierda va a ser un reto. Sí.
Tito, muchas gracias por Ya me están por tu llegando tiempo. todos los mensajes Sí, ya porque estoy me están oyendo. de allá. Ya estoy oyendo. Muchas gracias por tu tiempo. No, hombre, gracias a ti. Espero... Gracias, Jonathan. No hubo oportunidad que nos tocaras tu violín. Ya habrá otra. Porque Pero no pasa nada. espero que nos podamos ver Sí, en no, otra pues ocasión. somos amigos. ¿o no? Y podamos, no sé, armar esto con más personas ya que se acaba esto de la pandemia. Espero que te vaya súper bien, que hayamos hablado cosas lo suficientemente polémicas para que la gente se interese, ¿no? Vamos a empezar a subir clips a ver qué tal nos va. Órale. Porque Ya eso sí estás. no lo he hecho. Pues que Casi sea de siempre beneficio. esto surgió como un hobby, pues, para los amigos, para llevar la educación teológica a las iglesias. Ajá. Todo empezó, fíjate, con un programa que hace mi esposa y una amiga mía. Mi esposa es psicóloga, mi amiga también. Ellas hacen un programa que se llama Nuestro Tiempo. Y empezaron con una serie de temas relacionados a las emociones de la mujer. De hecho, el ciclo se llamó La Mujer y sus emociones. Y así empezó esto. ¿Por qué? Porque en pandemia lo empezamos a transmitir por Facebook para la iglesia. Ya. De ahí un programa que hace algunos años llevaba con unos amigos, lo relanzamos, que se llamaba Duda Razonable, que también fue creado para divertirnos, para hablar de temas que nosotros considerábamos importantes. Y ahora con este nuevo programa que ya donde tocamos temas sociales. Okay. Temas sociales. Apoyen a Benning con su fundación Juventud en Ritmo. Juventud en Ritmo, y pueden buscarnos por las redes sociales. Que nos búsquenlos por las redes, interésense en lo que están haciendo, apoyen por favor, que la música llegue a más niños. Así es. Pues Sí. muchas gracias a todos por recibirnos, por estar aquí. Gracias por bienvenidos a su casa aquí, Benning. Y pues síganos por redes sociales. Benning Academia de Música, sede Ensenada, aquí en Baja California. Y pues yo, servidor Tito Quiroz Angulo, en todas las plataformas con mi nombre. Okay.